Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva propuesta formativa que estamos iniciando desde la Universidad del Este, ¿sí? En este caso vamos a estar conversando acerca de los desafíos que presenta para el ejercicio profesional de la abogacía, los desarrollos de las herramientas, los desarrollos y la utilización de las herramientas de inteligencia artificial y vamos a estar recorriendo entonces distintos aspectos vinculados con el ejercicio profesional. En materia de utilización de tecnología de inteligencia artificial en el ámbito del Poder Judicial, bueno, todavía en lo que tiene que ver con Argentina no contamos con ninguna ley específica a nivel nacional, ya vamos a hacer una referencia en otra de las clases a una reciente normativa a nivel provincia que existe. Decíamos, no tenemos una legislación específica ni en materia de uso en general de inteligencia artificial, ni de uso de inteligencia artificial específicamente en los tribunales o en las administraciones de justicia. Sin embargo, hay distintas jurisdicciones que han ido avanzando en la creación de pautas, la vamos a mencionar también, pautas o directrices para el uso responsable de inteligencia artificial en el ámbito de la justicia. Bueno, casualmente uno de los casos es donde se dio el uso por parte de un juez en el ámbito penal, un juez de primera instancia en el ámbito penal en la provincia de Chubut, un caso que terminó pasando por la Cámara, que anuló la sentencia porque él entendió que el juez no podía delegar su atribución o su facultad de decidir en una herramienta externa. Y hace poco tiempo la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Chubut, terminó fallando nuevamente en la misma línea que el juez de primera instancia, reconociendo que nada impide que se pueda utilizar las herramientas de inteligencia artificial, que este uso va a ser factible siempre y cuando se presenten dos elementos fundamentales. El primero, por supuesto, es que la sentencia esté debidamente fundada, razonada y fundada. Y el segundo, justamente, es que la aplicación de inteligencia artificial se haya hecho en el marco del acuerdo que había celebrado el Tribunal Superior para este tipo de cuestiones. Esto quiere decir que hay distintas provincias entonces que ya lo están implementando. Al momento de grabar esta clase, la provincia de Buenos Aires todavía no ha establecido ese uso. Sin embargo, más allá de la referencia legislativa a nivel nacional, de alguna referencia legislativa a nivel provincia o de estas pautas que los máximos tribunales pueden estar implementando o emitiendo, tenemos algunos organismos internacionales que se vienen ocupando del tema. Uno de ellos es UNESCO. UNESCO ha emitido, ha generado recientemente una serie de directrices para el uso en sistemas de justicia, cortes y tribunales. Se propone, como bien lo plantea el documento, ser un marco ético y operativo global para que la tecnología sirva a la justicia, por supuesto, mientras se mantiene la defensa y el respeto a todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales y al Estado de Derecho propiamente dicho, digamos. Ese es el marco de estas directrices. ¿Sí? Son entonces, decíamos, una referencia ética de carácter regional, de carácter global para la IA en contextos judiciales. Recoge estas iniciativas que ustedes van a poder consultar en el aula virtual, recogen 15 principios universales y se basan en un trabajo de encuestas y relevamiento a más de 36.000 actores judiciales alrededor de 160 países en el mundo. Como ven, es un trabajo bastante exhaustivo, bastante amplio y que comprende distintas circunstancias o distintos panoramas en materia de la temática en la que estamos hablando. Están orientadas fundamentalmente al Poder Judicial, por supuesto, a los jueces, pero también administradores y responsables políticos de los sistemas judiciales. También pueden ser aplicables o son orientaciones y por eso las estamos mencionando, que podríamos tener nosotros aquí aún para nuestros jueces y fiscales, árbitros, abogados e incluso colegios profesionales, ¿bien? Y en todo el abordaje que se hace de la inteligencia artificial,
se la concibe, por supuesto, como una herramienta de asistencia, ¿sí? No vamos a encontrar en estas directivas nada que tenga que ver con la sustitución del juez o del ser humano en general por la inteligencia artificial, sino que vamos a encontrar usos, criterios, recomendaciones, principios para la utilización de la herramienta como un asistente técnico y reservando siempre la decisión final al operador humano. El punto de partida es que indudablemente la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar los sistemas judiciales, ¿sí? Los gobiernos van adoptando estas herramientas cada vez con mayor frecuencia y con mayor intensidad, que se traducen en pruebas pilotos o implementaciones para controlar y para saber de qué manera la herramienta puede funcionar. Las directrices recogen más de 700 herramientas de inteligencia artificial que están siendo utilizadas para funciones gubernamentales. Allí se destacan los usos que se hacen, por ejemplo, que nosotros venimos viendo y que son usos en los cuales se puede sacar mucho provecho, como la búsqueda documental, pero también vamos hacia otros usos más de fondo, como pueden ser la resolución automatizada de disputas, la predicción de resultados, ¿bien? O anonimización de sentencias, transcripciones y traducciones, etcétera. Como ven, tenemos, uno podría hacer dos grandes conjuntos de usos. Usos que tienen más que ver con lo operativo, ¿sí? Transcripciones, búsqueda documental, anonimización, etcétera, y usos que tienen que ver más con lo sustantivo del Poder Judicial, resolución automatizada de disputas, ¿sí? Son casos muy diferentes. Vamos a ver en las directrices entonces de distintos países cómo ha ido. Brasil tiene el sistema Víctor que tramita miles de recursos y que identifica casos con repercusiones generales. En la India también vamos a encontrar el sistema SUBAS que traduce documentos del inglés a 10 idiomas locales y viceversa. Esto favorece, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, pero también el derecho a defensa. La Unión Europea tenemos muchas herramientas de procesamiento de lenguaje natural que predicen decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque, como vamos a ver, en el caso de la Unión Europea ya contamos con una regulación específica que es el Reglamento de Inteligencia Artificial, donde vamos a ver que el uso de inteligencia artificial directamente para cuestiones judiciales es un uso de alto riesgo, ¿bien? O de riesgo inadmisible, incluso según los casos. También Sudáfrica o Zimbabue, vamos a encontrar que despachos adoptan inteligencia artificial para revisión de contratos, gestión de casos, etcétera. Allí es donde puede aportar la inteligencia un elemento fundamental. Pensemos que, sobre todo, hay un aspecto que es común en general a todos los sistemas de justicia. Por supuesto, esto se nota más en sistemas de nuestra región, en Latinoamérica, que tiene que ver con los plazos, ¿sí? Con la duración de los procesos. Y ahí es un punto en el cual la inteligencia artificial tiene mucho para aportar y para ganar mayor legitimidad en la justicia frente al ciudadano. Por supuesto que, como venimos planteando desde el comienzo del curso, la adopción de la inteligencia artificial no está exenta de riesgos. Por eso se necesita hacerlo con cierta precaución y con cautela, con mucha responsabilidad y con criterio ético. Los jueces, los abogados, los demás operadores jurídicos, en general hoy en día están utilizando chatbots de inteligencia artificial, lenguajes largos modelos de lenguaje largo, perdón, LLMs, para redactar documentos o dictar decisiones. Sin embargo, como hemos visto ya, ha habido casos de mal uso de inteligencia artificial por parte de abogados y jueces, tanto en distintos países del mundo como Australia, Brasil, Canadá, Sudáfrica, España, Estados Unidos y también los casos que hemos visto en Argentina, ¿sí? Sobre todo en los que se presentaban referencias a sentencias o antecedentes jurisprudenciales que no existían, que en realidad formaban parte de este problema que ya hemos mencionado de las herramientas de inteligencia artificial, que son las alucinaciones, ¿sí? La creación de respuestas que pueden parecer muy convincentes, muy coherentes, pero que en la práctica no son necesariamente ciertas o veraces. ¿Bien?
Como decíamos, en general, algunas pocas jurisdicciones han publicado principios fundamentales, lo han hecho aquí en Argentina, pero también Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Reino Unido, Estados Unidos, ¿sí? Y la mayor referencia que tenemos en cuanto al aspecto normativo, por supuesto, está dado por el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que, como mencionamos, clasifica como alto riesgo el uso de inteligencia artificial por parte de autoridades judiciales, ¿sí? Por lo tanto, eso genera obligaciones adicionales en la gestión de esos riesgos, en el impacto que puedan llegar a tener esas herramientas en ese campo. Estas directivas de UNESCO se construyeron, como dijimos, a partir de la capacitación global que se dio en la temática, por la revisión de los expertos y por una consulta pública efectuada en el año 2024. Se trata de un documento que requerirá, por supuesto, sucesivas actualizaciones muy periódicas, más en una temática como la que estamos hablando, donde las novedades en materia de las herramientas, las plataformas y los sistemas de inteligencia artificial se suceden mes a mes prácticamente. Así que será más que nada un documento vivo que se podrá seguir mejorando y consultando por parte de los distintos países que quieran tenerlos como referencias. La, la tarea de la UNESCO también se plantea objetivos con una visión 2030 y establece algunos principios que vamos a mencionar aquí, un total de 15 principios universales para orientar la adopción, la gobernanza y la supervisión de los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito del Poder Judicial. Algunos de estos principios fundamentales son eh, tener en cuenta los derechos y la proporcionalidad de uso, ¿sí? La protección de los derechos humanos, la proporcionalidad en cuanto a la herramienta, que se justifique su utilización en los determinados casos y que los beneficios potenciales que pueda aportar la herramienta sean visibles y sean viables, ¿sí? Por supuesto, también principios que tienen que ver con la seguridad técnica, ¿sí? La seguridad de la implementación de estas herramientas, junto con la seguridad de la información. No nos olvidemos que los poderes judiciales administran datos personales de los ciudadanos, en algunos casos datos sensibles de los ciudadanos, cuya legislación debe ser estrictamente cumplida. En lo que tiene que ver con Argentina, la ley 25326 de protección de datos personales. En el caso de Europa, el Reglamento General de Protección de Datos Personales. También principios que tienen que ver con la transparencia. Esto es muy importante, ¿sí? Ya hemos mencionado que muchos de estos sistemas funcionan al estilo de caja negra. Entonces, su utilización complica la implementación de principios y derechos fundamentales, como lo es el derecho a defensa, el derecho al debido proceso y demás. Entonces, los sistemas que se implementen en la justicia tienen que tener la posibilidad de ser auditados, tienen que tener suficiente explicabilidad, es decir, saber cómo llegan a las conclusiones que llegan, ¿bien? Para esto se requiere criterios de justicia abierta y también de concientización, tanto por parte de los funcionarios judiciales como de los demás operadores del sistema de justicia. Y por supuesto, principios que tienen que ver con la responsabilidad, ¿sí? De los actores que están introduciendo estos sistemas en la justicia y la responsabilidad principal que tenemos los operadores del derecho que estamos trabajando con herramientas de inteligencia artificial es hacer efectivo el principio de human in the loop, es decir, el de la supervisión humana. Esto es muy relevante. Y aunque parezca obvio, muchas veces en la práctica no sucede. Es lo que hemos visto en los casos de jurisprudencia inexistente en el escrito de los colegas. De ahí lo que falló es la supervisión humana, ¿sí? La verificación de los resultados que daba ChatGPT. Por lo tanto, que se cumpla el principio de human in the loop, el humano en control de la situación, depende fundamentalmente de nosotros, de los humanos. Y plantea las directrices, ciertas recomendaciones para las instituciones judiciales, para apoyar y para fomentar el uso de inteligencia artificial y fortalecer sus implementaciones en los distintos ciclos de vida de los sistemas, ¿sí? Recomendaciones que se agrupan en distintas categorías, las que tienen que ver con el desarrollo, la adquisición,
el uso y la evaluación de los modelos, donde allí hay que observar muy bien la independencia, digamos, fortalecer y defender la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial, que si le aplicamos herramientas sin analizar cuáles son o cómo están construidas, este principio se puede haber afectado. Establecer ámbitos de gobernanza multiactor y transparencia algorítmica para el control de las herramientas que se van a utilizar. Rendiciones de cuenta, por supuesto, tanto antes como después del despliegue de estas herramientas, garantizar que más allá del circuito y el ámbito en el cual se apliquen, las personas o los ciudadanos tengan la posibilidad de impugnar las decisiones que se han sido tomadas apoyadas en inteligencia artificial y no usar, por supuesto, sistemas que terminen afectando derechos humanos, ¿sí? O derechos fundamentales de las personas. También hay directrices que tienen que ver con la parte humana, ¿sí? Con el talento humano. Entonces, allí se necesita que se incorpore toda la temática de inteligencia artificial en las escuelas judiciales, donde se forman los jueces. Además, ofrecer algún tipo de alfabetización periódica en materia de inteligencia artificial. Esto va de la mano de lo que ya dijimos, que es necesario actualizarse prácticamente mes a mes, promover la investigación en las herramientas de inteligencia artificial y también contar con políticas actualizadas de recursos humanos según las herramientas que se están utilizando. El tercer ámbito o el tercer criterio que se puede mencionar o categoría que se puede mencionar de las directrices tienen que ver con el uso de AI generativa propiamente dicho. En este caso, lo que se necesita es asegurar conciencia del conocimiento, del potencial, las limitaciones y los problemas que pueden tener estas herramientas. También tenemos que etiquetar claramente el contenido asistido por inteligencia artificial. Ese es un deber de transparencia que está a cargo de los funcionarios judiciales. Blanquear o explicitar el uso de herramientas de inteligencia artificial en la toma de decisiones y, por supuesto, tener presente que no se pueden utilizar las herramientas para cualquier tipo de uso que pueda llegar a comprometer la privacidad o la integridad del proceso. También tenemos recomendaciones para el Poder Judicial, es decir, estábamos hablando hasta recién en el punto anterior de directrices generales, aquí tenemos algunas directrices individuales, ¿sí? Por ejemplo, desarrollar la alfabetización y la formación en el uso de estas herramientas previamente analizadas, previamente testeadas, ¿sí? Y previamente confrontadas con el marco general de vigencia de los recursos humanos. Esto es antes de usar cualquier herramienta de inteligencia artificial. Al usarla, tener mucho cuidado de la excesiva dependencia de la herramienta para las decisiones sustantivas. Esto también es un aspecto que roza lo psicológico más que lo instrumental o que lo operativo, porque la cuestión es de la dependencia o de formar cierta dependencia tendrá que ver con el uso humano que se le dé a la herramienta. La herramienta puede ser una herramienta muy útil de apoyo, pero también eventualmente puede generar una dependencia excesiva donde el juez o el funcionario judicial no pueda prácticamente desarrollar su tarea sin el uso de la herramienta. Habrá que estar muy atento. Esto es algo que se discute en muchos otros ámbitos también. Claramente es un punto que se está en plena discusión hoy en día en las universidades, ¿no? Hasta qué punto las herramientas de inteligencia artificial pueden ser justamente un apoyo en el proceso de aprendizaje para los estudiantes o simplemente delegar todo el proceso de aprendizaje y por lo tanto generar una dependencia, como decíamos, excesiva. También directrices que tienen que ver con la IA generativa propiamente dicho, y allí es muy importante la gestión que se haga de los datos personales, que ya dijimos deben ser específicamente eh, protegidos. Recordemos que aquí hay otras pautas que rigen para el Poder Judicial, como son las reglas de Heredia en materia de protección de datos personales en la actividad judicial. ¿Sí? Tener presentes qué consecuencias legales pueden tener los documentos generados con inteligencia artificial y, por supuesto, asumir la responsabilidad por el uso. ¿Sí? De la misma manera que dijimos que el principio Human in the Loop implica que la persona humana es quien toma la última decisión, por lo tanto, la responsabilidad de esas decisiones corresponden al operador humano. ¿Bien?
Luego vamos a encontrar algunos casos de uso, vamos a mencionar algunos, los tienen aquí en la placa para ver, pero bueno, algunos casos tienen que ver con justamente corregir y mejorar borradores de informes, actas, correos y decisiones judiciales, comparar textos y fuentes. Un uso muy interesante que quizás no se les está dando hasta ahora o no es tan común ver en los documentos judiciales, tener presentaciones y visualizaciones para comprender mejor los casos. Allí tenemos una oportunidad interesante para estas herramientas. Generar lluvias de ideas para determinados casos. Esto es un trabajo hacia adentro del tribunal. Estructurar mejor argumentos. Explorar explicaciones alternativas sobre cuestiones de derecho. Este es un punto interesante porque tal y cual están desarrollados los modelos de inteligencia artificial, lo que tienden es a repetir patrones. Pero si uno lo fuerza, el operador, el usuario, fuerza a que el sistema tome otros puntos de vista, puede generar cosas interesantes. Y aquí tenemos que tener presente que el derecho es es un elemento vivo, digamos. El derecho no se cristaliza, el derecho va evolucionando con la sociedad. Así que ese es un punto interesante, ¿sí? Y tener siempre en miras o como parámetro general que no siempre estas herramientas son fiables para el análisis y la investigación legal, sino que deben ser complementados necesariamente con la verificación, ¿sí? Con la contrastación que haga el usuario de las fuentes y de las herramientas y de las respuestas, perdón, que el sistema lo emite. Lo interesante es que podamos tener justamente una inteligencia artificial al servicio de la justicia, al servicio del ciudadano, del justiciable, que tenga una mejor prestación de la administración de justicia, ¿sí? Estas herramientas, por lo pronto, no vienen a sustituir el razonamiento jurídico del juez, el razonamiento jurídico cualificado, el juicio humano, ¿sí? O personalizado, sino que vienen a apoyar esas decisiones, a mejorar, a liberar tiempo para que los actores judiciales puedan destinar más al análisis, a la estrategia, a la creación de decisiones judiciales. ¿Bien? Por supuesto, tenemos muchos desafíos. El principal es que podamos adoptar instrumentos y que no generemos experiencias defectuosas que puedan terminar socavando el ya bastante cuestionado prestigio que tiene la justicia en nuestro país, o que terminen afectando derechos fundamentales, como hemos dicho, el acceso, fundamentalmente el derecho de acceso a la justicia, pero también derechos conexos en este contexto, que son la privacidad, el derecho a la igualdad, el derecho a la independencia judicial, el derecho al debido proceso. ¿Bien? En este sentido, las directrices, en definitiva, son principios y recomendaciones que buscan maximizar justamente los potenciales beneficios y tratar de prevenir los potenciales daños, ¿sí? Son herramientas, las inteligencias artificiales son herramientas que tienen estas dos cuestiones, esta dualidad. Pueden aportar mucho, pueden ser muy positivas en muchos aspectos, pero también tienen el potencial de generar problemas. Por eso hay que prevenir esos daños, y por lo tanto se plantean desde la UNESCO modelos para desarrollar directrices nacionales o subnacionales, como es en el caso nuestro, las que ya se vienen adoptando en los distintos poderes judiciales de nuestro país, adaptadas a cada contexto. De esta manera, el Poder Judicial debe entonces aspirar a utilizar la inteligencia artificial no para reemplazar, como decíamos, al juez, sino para poder apoyar su tarea y construir esto que veníamos hablando ya de las clases anteriores, de esta justicia aumentada, de esta justicia potenciada con herramientas de inteligencia artificial que entre todos los operadores jurídicos vinculados a la administración de justicia tenemos que tratar de que sea siempre para mejorar el sistema de justicia, para mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia y para mejorar todo el sistema democrático en general. Muchas gracias.